en este su espacio Andares por la Historia. En esta ocasión vamos a platicar de un tema por demás interesante y, si usted quiere, hasta morboso. ¿En qué sentido morboso? En el sentido de que son aspectos de la vida cotidiana de Colima que, como ya no son vigentes, de pronto los hemos olvidado e incluso negado. Me refiero a la presencia de los negros, de los mulatos, de los pardos, de todos estos grupos descendientes del África septentrional que fueron traídos a esta región, primeramente al norte, luego a la parte de las Antillas y finalmente a lo que es hoy México. Y en ese sentido, tuvimos una presencia importante durante el siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700 y algo, aquí en Colima. Y bueno, para platicar de ellos, he invitado a la doctora Irma López Rasgado. Quiero comentarle que ella, y me voy a permitir, aparte de saludarla, Irma, ¿cómo estás? También muy bien, muchas gracias, Noé, gracias por la invitación. Y bueno, ella es historiadora del INA aquí en Colima, del centro INA, pero tiene un trabajo por demás interesante. Con ella he tenido diferentes trabajos en proyectos que hemos compartido. Iniciamos por allá en el año 90 y ¿qué fue? 87, Ups. 88, ya hace bastantes años, trabajando un proyecto muy bonito sobre los barrios de Colima. Y bueno, rescatamos bajo la guía de Irma personajes, lugares, costumbres, hábitos de cada una de las microrregiones que son parte de la ciudad de Colima. Y bueno, en ese sentido hubo ese trabajo, pero ha habido más. Irma se ha seguido preparando, ha seguido adentrándose, sobre todo en aspectos sociológicos, dentro de la investigación histórica, y nos encontramos con temas por demás interesantes. Por ejemplo, que vamos a tratar hoy, de la cofradía de mulatos y pardos en la villa de Colima, pero además tenemos otro tema que son temas de los que de pronto no queremos hablar, y menos en público. ¿Por qué? Por una serie de tabús, elementos que muy poco hemos superado como sociedad, y me refiero al tema de las meretrices, particularmente en Colima, durante prácticamente un siglo. Esa presencia también la estudió Irma de manera académica, objetiva y puntual. También le comentaba que tiene en su haber la publicación de los barrios de Colima, que es sucesora de este trabajo que hicimos de los barrios de Colima a nivel video documental. Pero hay otros aspectos. Ha sido colaboradora, por ejemplo, de la revista Tierra Adentro y Artes de México. Ha publicado artículos, le insisto, por demás interesantes, que sin duda han trascendido en la forma de ver la vida. Ha participado y dado cursos sobre enseñanza del patrimonio cultural, el respeto a nuestro entorno. Ha dado clases de Historia de México y de Colima en la Escuela de Lenguas Extranjeras de la propia Universidad de Colima, y en la Maestría de Historia de México en la materia Historia y Perspectiva de Género en la propia Universidad de Colima. Es socia de número y, bueno, excompañera, porque yo ya no pertenezco, de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, capítulo Colima, socia fundadora, por cierto, y actualmente desarrolla la investigación sobre las huellas de la religión en la villa de Colima durante la época virreinal. Como usted sabe, Colima, lo que es ahora la ciudad, fue villa originalmente a partir de 1527, cuando se reconoce con el antecedente del 23, pero hasta 1824, que es cuando pasa a la categoría de ciudad, un 10 de septiembre por decreto del Congreso General Constituyente, pasa a ser lo que era la villa, pasa a ser la ciudad de Colima. Y bueno, con esto recibo con todo mi gusto y afecto a mi amiga de muchos años, Irma López Rasgado. Noé, muchísimas gracias por tu invitación, y con mucho gusto compartir avances de esta investigación que es sobre los afrodescendientes en Colima. Pardos y mulatos. Mulatos, pardos, lobos, coyotes. De todas estas formas en las que se les reclasificó, ¿verdad? Su calidad, así se les dominaba, y también de acuerdo al cura o a quien clasificaba en ese entonces el escribano. Entonces, a veces también, nada más por ver la piel morena, pues decían,
mulato, indio. Entonces, sí, al hablar de ellos tenemos que ser muy prudentes para poder visibilizar a esta población que creo que ha estado oculta en Colima. Hablas tú de religión y obviamente hay que retomar aquí la enorme importancia, pero sobre todo la indiscutible influencia que tuvo la religión católica durante prácticamente 400 años de la historia de Colima. Y en ese sentido, bueno, era determinante la opinión de ellos. Y hay que hablar también, Irma, y yo te pido que nos hables de eso, de los usos religiosos para este tipo de gente. ¿Cómo los trataban? ¿Cómo los veían? Pues mira, trabajando esta investigación, la que titulé Las huellas de la religión, curiosamente en un archivo civil me encuentro información de aspectos religiosos, como son las cofradías. En el siglo XVII, Colima tenía alrededor de 6 cofradías. Estaba la cofradía de los españoles, la del Santísimo Sacramento, la cofradía de la Soledad, Dulce Nombre de Jesús, y bueno, y esta última era de los mulatos y pardos de Colima. Y es muy interesante porque, bueno, yo pertenezco a la red de estudios sobre africanías y afrodescendientes que coordina la doctora María Elisa Velázquez en la Ciudad de México. Y desde 2014, cuando me encuentro esta documentación inédita y no sé cómo abordarla, la verdad, es cuando haces la paleografía y ves cómo los titulan y te encuentras que es una cofradía no solamente de gente mulata, sino también hay españoles, hay indígenas. Entonces tuve que ir a un curso, te tienes que actualizar y es ahí donde me entero de que la cofradía es mixta y que la mayoría de ellos tenían hay relaciones interétnicas muy interesantes en todos ellos. Entonces, ¿cómo hacer? Como no había, aquí no tenemos archivos especializados sobre población afrodescendiente, que esperemos que en un futuro con este catálogo que estoy realizando ya lo podamos consultar, porque hay temas que todavía no se agotan. Aquí primero tuve que encontrar a cada uno de los personajes. Bueno, aquí dice que él es mulato. Y en su testamento o en litigios te das cuenta que sí es mulato, pero lo nombran morisco, porque al momento que le dan una herencia, el mismo cura le dice, fulano de tal, de su madre mulata, hereda un solar, casa, ropa blanca, y tenía 2 hermanos. Y de ser mulatos, el cura al final menciona, todos ellos moriscos. En una segunda intervención del cura dice, ellos los heredan por su fidelidad, por su buen trabajo, todos ellos al final dice, morenos. Entonces, cuando estamos hablando de mulatos, pardos, y la categoría, depende quién da la categoría, es como tenemos con ello un padrón, que si gusta el compañero pasamos a la diapositiva. ¿A producción? Ajá, producción, pasamos a la diapositiva, ¿es la 9? La 9. No, la 5. La 5. Esta diapositiva es muy interesante porque nuestros televidentes van a poder apreciar cómo la población mulata fue aumentando. Y es visible desde el siglo XVI, gracias a el archivo tan histórico del municipio de Colima, tan rico en documentación, nos podemos dar cuenta de los padrones que existen en Colima desde el siglo XVI, XVII, XVIII, padrones parroquiales incluso, y nosotros tenemos que cruzar la información. Es la que sigue, la del cuadro. Uh-huh. ¿Sí? La del cuadro, efectivamente, es la que sigue, porque esa es la diapositiva, esa es la diapositiva de la cual estamos hablando. Ahí vemos
las diferentes clasificaciones y bueno, me llama la atención lo que tú has encontrado, Irma, porque está el padrón del capitán Diego de la Saga de 1792, en el que olímpicamente omite a esta población como omite a los indígenas. Así es, así es. Este cuadro que ustedes ven aquí no está terminado, es un avance de investigación, porque si ustedes ven a los indígenas, es un trabajo que falta todavía por hacer. No es posible que en el siglo XVI, principios del XVII, nomás tengamos 27 indígenas, ¿no? Claro. Pero si nos vamos a 1789, tenemos alrededor de 4,000 vecinos, de los cuales son mestizos y españoles 2,117, mulatos 1,580 e indios, dice el padrón, pocos. Y luego nos vamos a 1793, unos años muy pocos. La población aumenta un poco, 4,300, pero de españoles y mestizos tenemos 1,900 y de mulatos 2,109. Estamos hablando del 52,72 del registro de población. Fíjate, es interesante la cifra, ¿eh? Sí. Margarita Nettel, también historiadora, ya había trabajado parte de esto y bueno, la verdad me sirvió muchísimo lo que ella había trabajado, sumo y la cito por supuesto y todo, pero lo interesante es que siempre que presento este cuadro la gente me dice, bueno, ¿y dónde están? ¿Por qué? Porque queremos ver el fenotipo tradicional, nariz ancha, boca, piel. Y lo que me encuentro cuando se hacen las compraventas de esclavos, que es desde 1640 y tantos, ya a finales del 17, principios del 18, los mulatos ya no son de piel oscura. Dice, venta de mulato esclavo color blanco, venta de mulato esclavo color cocho, venta de mulato esclavo color atejado, color prieto. Entonces es muy interesante, pero los remanentes culturales existen, están entre nosotros. Y eso es lo que tenemos nosotros que abordar, investigar y que la gente se identifique. Esto de que dicen que la población mulata es nuestra tercera raíz es una manera muy equivocada. Ya desde 1940 en México existen grandes estudios donde se demuestra, en la Ciudad de México se demostró por primera vez que la población mulata es la segunda población más amplia. Y bueno, ya de ahí para parte en varios trabajos. Otra persona en Colima en los 90 que aborda este tema es Juan Carlos Reyes. Sí. Después en el 93 José Miguel Romero de Solís nos presenta los padrones del siglo XVI y bueno, me toca a mí ver en la cofradía el estudio de los cofrades, sus remanentes que hay en Colima. Con esto hay algo que me gustaría comentar. Dentro de la cofradía de mulatos y pardos tenemos un español muy conocido, pero viendo su testamento veo que se casa por tercera ocasión con una chica, pero no dice su calidad, no dice si es mulata, no dice nada. Pero en el litigio que se desarrolla, porque su suegra la acusan en la calle, le dicen mulata. El alférez, muy ofendido, va y hace una demanda porque a su suegra le dijeron mulata. Entonces se hace todo el litigio y el hombre dice, mire señor, usted no está defendiendo a su suegra, usted quien está defendiendo es su honor, porque se casó con la enfermera mulata de su mujer, que estuvo cuidando a su mujer, y lo que usted quiere defender aquí es su honor y su sangre.
Es lo que está defendiendo. Es lo que estaba defendiendo, el juez no estaba pero el señor equivocado. estaba casado con una mulata y en su testamento no lo dice, pero cuando entras a los litigios en el cual él se presenta apoyando y defendiendo a su suegra, nos damos cuenta que la mulata era una enfermera y se casa con él por terceras nupcias. Irma, ¿A qué se dedicaban ellos? a ver, sigue. Bueno, ellos los traen, ya todos sabemos, de manera obligada, de esclavos, llegan por Veracruz. Ya hay un estudio de una compañera de la Universidad de Morelos, donde también llegan por Filipinas. Pedro de Mozambique, un personaje muy importante que llegó a Colima, por cierto, y que esta señora hizo toda una tesis con la historia de él, muy interesante, Luz María. Entonces llegan y en lo primero que trabajan es en el cacao y en el algodón. Algunos cuantos también trabajan en servicio doméstico. Ya para el 18 ya estamos viendo a la población mulata trabajando de intérpretes, de pregoneros, en las salinas, en el vino de coco, de vaqueros, de administradores de haciendas de caña. Entonces, tengo como un catálogo que estoy realizando en donde los tengo localizados a cada uno de ellos, en qué trabajaron, de dónde vienen y el origen, para que la gente, si quiere investigar más sobre ellos más a fondo, pues también esa parte la estamos trabajando. ¿Esa parte la tienes subida a la red? No, es un trabajo que te digo, todo esto que estamos presentando son avances de investigación. Esperemos que el próximo año se culmine en esta primera etapa y, claro, por supuesto, que pueda ser consultado por todos y que aprendamos un poco más de una población que ha sido ocultada, discriminada, y que la gente pueda reconocerlos y reivindicar el trabajo que han hecho para México y para Colima. Vamos a ir a un corte, Irma, si me lo permites. Y bueno, yo creo que no hay que ir muy lejos. Simplemente, y me pongo de ejemplo, aunque no debiera, si nos observamos en nuestro rasgo, yo por ejemplo tengo la nariz chata, tengo la cara redonda y mi complexión es cuadrada, si le damos una forma geométrica, y ahí me encuentro. Ahí encuentro la sangre de esta gente que de pronto invisibilizamos, dejamos de ver. ¿Dónde están? Están en nosotros, están dentro de nosotros. Así es. Esa sangre, como la sangre nativa, la aborigen, como la sangre española. Y si le rascamos un poquito más y digo, bueno, ¿dónde está mi español? Mi español está en la vellosidad, en el tono de voz, quizá en la estatura, en el color de la piel. Y si nos vamos un poquito más al aborigen, al indígena, ¿dónde está el indígena? Pues no sé, hay que encontrárnoslo. El tipo de pelo, por ejemplo, que tengo, hirsuto, pudiera ser una condición indígena. Y bueno, yo creo que no hay que buscarle mucho, simplemente hay que pararnos frente al espejo y vernos. Al regreso, vamos a platicar con Irma López Rasgado sobre la llegada, la difícil llegada y el tránsito de los mulatos y pardos en la villa de Colima. Esto al regreso después del corte. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos.
Atención al 312-312-4207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Trendy Boutique. Tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a hacerla más bonita. Trendy Boutique. Regresamos, amigas, amigos, y bueno, nos quedamos en este espacio de encontrarnos cómo llegan, por qué razones llegan. Quizá mucho lo deducimos nosotros, pero qué mejor que Irma, que se ha besado en esta investigación, nos pueda dar con mayores elementos objetivos estas respuestas. ¿Cómo llegan y por qué vienen a Colima, a la villa de Colima, Irma? Bueno, ellos los trajeron desde el siglo XVI. El registro que más que tengo muy bien clasificado es de 1647. Y en los documentos viene fulano de tal, de Angola, bozal, ladino. Esta era otra clasificación que, aparte de saber si eran esclavos, era bozal o era ladino, era porque cuando recién llegan de África, no hablan español ni no se dan a entender, entonces le llaman mulato, esclavo, bozal, ¿no? Que vienen de Angola, de Mozambique, y luego tenemos al mulato, esclavo, ladino, y que estos son los que logran hacer intérpretes, porque ya hablan un poco de español, portugués, y entonces ellos sirven de intérpretes los indígenas con los españoles. Es una labor, dos de ellos, muy importante. Y ¿y qué tenemos? Bueno, ya vimos la población. Entonces, cuando tú te enteras del gran número, de acuerdo a este padrón del 16 que trabajó muy bien José Miguel, dices, bueno, ¿en dónde están? ¿Cómo es que tienen una cofradía en el siglo XVIII? ¿Cómo logran a tener una cofradía registrada? Porque para tener una cofradía también había que tener permiso, y su propia iglesia. Entonces, en Colima, si pueden ver la imagen 8, teníamos una capilla que era la iglesia de Dulce Nombre de Jesús. Más adelante, compañero, ¿Qué es donde está? Ya. Es donde actualmente se encuentra el Auditorio Miguel de la Madrid. Entonces, el estudiar esta capilla, que después fue mercado, después Central Camionera, hoy Auditorio Miguel de la Madrid, pues ellos, esta capilla se reinaugura en 1774. Hay que aclarar que el edificio nada tiene que ver con la original capilla, una capilla que fue incendiada. Así es, ¿Sí? Así es. Pero lo interesante es como la imagen que tienen a un lado, que alrededor del mercado se ponían a vender pescado y llegaba tanto indígenas como mestizos, mulatos. Y bueno, esta capilla, que fue reinaugurada por la venerable Orden Tercera de nuestro Padre San Francisco, es ellos que junto con la capilla y hospital de San Juan de Dios hacen su cofradía. Esta cofradía logra tener salinas, tierras, miel, cera. Entonces, cuando estudias la cofradía te das cuenta de que era una cofradía pues abundante, productiva, y que muy inteligentemente es mixta, que no solamente son ellos solos, los mulatos o los pardos. Bueno, ellos veneraban a Santa Ifigenia y a Dulce Niño de Jesús.
Dulce Niño de Jesús y Santa Efigenia son personajes que me he dedicado a buscarlos. Los busco en los pueblos, en los templos, en las iglesias, y es en Guadalajara, en el archivo parroquial, donde encuentro que Santa Efigenia estaba en San Francisco de Amoloya en 1850. La lámina 11, ¿verdad? En la lámina 11, ustedes van a conocer a Santa Efigenia, que era de la Orden de las Carmelitas, era de tez morena, era la princesa de Etiopía, tiene una historia muy bonita, muy interesante, y aquí en Colima, cada vez que en las procesiones religiosas ella pasaba, la alumbraban con velas. Cuenta un visitador del siglo XVIII que se queda maravillado de la presencia de Santa Efigenia, porque no solo es iluminada por los mulatos o los pardos, sino que tanto españoles, castizos, mestizos, todos iluminan el paso de Santa Efigenia. Entonces dice, ¿qué pasa en Colima que le tienen tanta fe a la Virgen de Santa Efigenia, la princesa de Etiopía? Obviamente negra, ¿verdad? Ajá, y bueno, y en la cofradía te enteras de que le ponen un colateral dorado, que la tienen con corona de plata, que trae ella una flor, se distingue porque trae una flor que también es dorada, entonces unos cacles, la visten a ella esta es imagen tomada de internet. Yo espero y me gustaría que en un futuro me encontrara una imagen de ella en Colima, en Oaxaca y en Guanajuato. Parece que ya han encontrado imágenes de San Benito de Palermo y de ella, San Benito de Palermo, otra imagen religiosa y devotos de la cofradía de mulatos. Y bueno, ella es Santa Efigenia. Mira, qué interesante, yo no sabía que tenían su propia santidad, su propia virgen, y que coparticipaban. Esto que nos comentas, de que había una interrelación, sobre todo en el culto religioso, tanto de otras razas como de los propios negros convocantes, o mulatos o pardos, pues sí me resulta interesante, porque yo veo un dejo, y aún en la actualidad, en las procesiones, de cierto nivel de discriminación. Y esto se da desde el acomodo en la parroquia. Quiénes van adelante, quiénes en medio y quiénes atrás. El acomodo no es casual. Y en las procesiones yo observo cierto orden sin que se diga. Nada más lo aprecio. ¿Qué hay de esto? Porque antes sí se regulaba. Mira, si vemos la diapositiva 10, que se llama la celebración de Semana Santa en la Villa de Colima, las cofradías existentes en ese entonces, existió un cura que lo organizaba de tal manera que todos participaban. Por ejemplo, la del Santísimo Sacramento le tocaba iniciar, y el martes santo le tocaba la Iglesia de la Soledad, otra iglesia que también ya desapareció y que también tenía su cofradía. El miércoles santo le tocaba la Venerable Orden Tercera del Padre San Francisco de Almoloya. El jueves le tocaba la procesión al Santo Niño y a Santa Efigenia y la Sangre de Cristo del Templo de San Juan de Dios. El viernes santo, desde la tarde, partían del Templo de la Merced. Todos culminaban en la parroquia principal, en donde asistía la mayor parte de los vecinos de Colima. Y es en estas procesiones donde te cuento que a la de Santa Efigenia era iluminada con mayor énfasis. Ve tú a saber cuántos milagros no les concedió, y por eso a ella también era iluminada de esa manera. Esos son temas que estamos todavía paso a pasito investigando. ¿Por qué era iluminada Santa Efigenia? Claro. Y bueno, eso lo puedes ver en las cofradías y en las constituciones, a la cofradía que pertenece, y bueno, pero todo esto se da por pasos. Irma, si me permites 3 apuntes. Sí. El primero, considerar que la imagen es de apoyo, es una foto que corresponde a una peregrinación en Comala. Así es, no corresponde No a la de ella. Para que no nos vayamos a confundir. Sí, cierto. Y los otros 2, tanto el Templo de la Merced que evoca Irma, como el Hospital de San Juan de Dios,
se ubican actualmente, sus ruinas están por la calle Gildardo Gómez, es decir, de la calle Torres Quintero, que corre de oriente a poniente hacia el sur, casi es la paralela al río Colima, esa es la Gildardo Gómez. Si usted se ubica contra esquina de la calle Torres Quintero, esquina con Gildardo Gómez, va a ver todavía las ruinas de lo que era el templo o convento de la Merced. Baja 2 cuadras y se va a encontrar ahí en contraesquina, donde están los salineros, todavía ruinas de lo que era el hospital de San Juan de Dios. Esto para ubicarnos y ver dónde se emplazaba físicamente esta cofradía de los mulatos y pardos en Colima. Las cofradías, que son hermandades con permiso de la iglesia, en Colima en esa época eran los templos, las iglesias que tenían sus cofradías. Sin embargo, no en todos los templos se podía oficiar misa. En especial la Capilla de Luz en Nombre de Jesús, que todavía nos encontramos datos de ella y cómo la describen, la descripción que hace un padre en 1850, es muy interesante porque puede suponer que aunque el edificio como tal ya no es templo, ya no es capilla, ya no incluso cumple una función como tal, los cimientos, a mejor los osamentos que fueron enterrados alrededor de ahí se encuentran vivos. Y estos remanentes que también estamos buscando de ellos, los podemos encontrar en algunas palabras, si vamos a la costa, en la arquitectura, en la comida, en la vestimenta. Entonces, hablar de los afrodescendientes es no solamente identificarlos por el color de piel, sino por su cultura y por todas las aportaciones tan importantes que han hecho a México y a Colima. Irma, no obstante esta precisión puntual que haces, encontramos en otros lugares, en otras regiones de nuestro propio país, de lo que es el actual México, gente muy caracterizada afrodescendiente. Y no vayamos lejos. La Costa Chica de Guerrero. La Costa Chica de Guerrero, sí. Vemos que decimos, este cuate lo trajeron ayer del África Central. Uh-huh. Es precisamente Aguirre Beltrán que en 1940 estudia esta población y se da cuenta de, aparte del color de la piel, ve que esta manera de las mujeres de la Costa Chica de Guerrero de agarrarse el pelo, es un remanente, parte de la arquitectura lo observa, algún pescado que también una manera muy específica de elaborarlo, la manera también de acarrear las cosas, como aquí en Colima ya ven, para cargar el pan ponen un como aro y después él decía que en la Costa Chica ver eso le recordaba por supuesto que la población es de origen africano. Entonces, pero es hasta los 90 cuando la gente empieza a ver un poco más todos estos estudios que hizo Aguirre Beltrán, y hace 20 días aquí en el ICENCO Colima, Derechos Humanos trajo una exposición sobre la población afrodescendiente de la Costa Chica y dimos una plática referente a la población, a la Costa Chica de Guerrero, y un poco más también hablamos de las poblaciones en Colima. Ahí vamos a ver una serie de diapositivas que me permití integrar a tu investigación, Irma, para darnos un poquito la idea de cómo la población llega y se empieza a tropicalizar en esta región. Obviamente, como tú bien lo apuntaste, de manera forzada son traídos y sin un idioma, sin un ambiente, sin un entorno, sin un conocimiento previo, después de una travesía bestial, porque los traían como animales en los sótanos de los barcos, de aquellas cáscaras de nuez, los traían a pura agua, ni siquiera pan, a pura agua, y de vez en cuando les arrojaban algún pescado, algún animal, y ahí se lo comían. Venían entre sus heces, no había dónde hacer aparte, y venían mezclados niños, mujeres y hombres. ¿Y cómo eran traídos antes de eso? Eran cazados también. Eran cazados de la mejor manera o la más civilizada que podemos encontrar, con redes,
en otras ocasiones pues eran lesionados para poder ser tomados y traídos, y muchos, prácticamente se habla de que un cargamento de lo que subían allá en África llegaba acá a la mitad, sobreviviendo en las peores condiciones. Y tenemos otro dato, Irma, la venta de esclavos en el Trapiche. Sí, en el siglo XVIII tenemos alrededor de varias familias. Yo anteriormente culminé un trabajo sobre mujer y familia, específicamente Bárbara de Alcaraz, que tenía una hacienda, y bueno, ella cuando fallece le hereda a su esposo, que es el administrador, y que se casó con él por segunda nupcias, y él de manera muy puntual tiene anotado cada uno de los trabajadores y lo que valían, porque se hacía la compraventa, ¿no? En los documentos cuidadosos y bien guardados, tanto por el Archivo Histórico del municipio de Colima como por el Archivo Histórico del Estado, por el Arzobispado, bueno, todos los archivos que he consultado, y gracias a los directores, a los que trabajan ahí, también podemos desarrollar esta investigación. Entonces, en estos documentos también guardados, conservados por los encargados del archivo, nos enteramos cuánto ganaban y bueno, hay la hacienda de Buenavista, la hacienda de Nogueras, y podemos ver el gran número de la población mulata que trabajaba ahí, lo que costaban, y de las relaciones interétnicas, que ese es otro tema que también podemos tratar, como hay una historia que me recuerdo en este momento, un José Durán que quiere casarse con una mulata, pero trabaja de esclava en una hacienda con Bartolomé Cosío, y Bartolomé Cosío le dice pues que no, porque es suya, dice, o al menos que me la compres. Y entonces para poderse casar con la esclava, él le da a Bartolomé le intercambia por 2, también se daban un trueque, se hacía el trueque también con los esclavos, tanto en productos como en este caso, como este español que se enamoró de ella y quería casarse, entonces le da a Bartolomé dos mujeres a cambio de su esposa. Y bien interesante, porque la gente pensamos que los esclavos no se podían casar, y no es así. Sí se pueden casar. En el archivo parroquial podemos ver cómo se llevan matrimonios de español con mulato, de mulato con indígena, y entonces como les digo, paso a pasito son temas que estamos desarrollando, y que bueno, no podemos hablar mucho porque todavía no, estas hipótesis no las hemos terminado de comprobar. Para que se conviertan en tesis. Para que se conviertan en tesis. Y bueno, tenemos el caso de los Vitoria, que eran dueños de esta región del Trapiche. Sí, el Trapiche, aquí cerquita a Colima. Allí era el principal mercado de esclavos de esta región de ahora Colima, donde acudían los hacendados, bueno, los feudales de aquel tiempo, a ver la mercancía, porque hay que decirlo, así como vemos que compran y venden ganado, así se exhibía a los esclavos, evidentemente desnudos, se les hacían diversas pruebas, se les veía su estado de salud, su condición física, se les veían, por ejemplo, los molares, si no tenían enfermedades venéreas, y todo este tipo pues de actos que son pues deplorables y atentatorios de la propia condición humana, se realizaban de manera normal, y esto se llevaba a cabo ahí en el principal expendio de esclavos y esclavas, y de niños que iban a ser esclavos también, ahí en lo que es ahora el Trapiche, ahí en esa población. Vamos a ir a un corte, y al regreso vamos a continuar hablando de las particularidades de la raza negra, de la parda,
de los saltapatrás y todos estos. No, eso como tal no existió, pero ya lo platicaremos. Bueno, al regreso lo vamos a aclarar aquí en Andares por la Historia. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Trendy Boutique. Tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a hacerla más bonita. Trendy Boutique. Regresamos, amigas, amigos. Y bueno, ¿dónde vivían particularmente ellos? Porque hay que recordar que los grupos o las sociedades de virreinales, que no de la colonia, porque México no fue colonia, fue un virreinato de España, y se llamó Nueva España, no se llamó México, era el virreinato de la Nueva España. En cada una de sus provincias, pues tenía una organización administrativa muy clara, de tal forma que no se mezclaban unos con otros. Pero antes de decir dónde vivían aquí en Colima, yo quiero pedirle a Irma pues que nos platique de esta clasificación que se da indebidamente por razas y por subrazas. ¿Qué significó esto? ¿Por qué se da, Irma? ¿Cómo debemos entender este concepto de la racialidad? Mira, acaba de salir un libro ahorita muy interesante de la Universidad de Yucatán, de Iturriagalda, una chica, perdón, no recuerdo su nombre exacto, y habla precisamente de esto, de estos famosos cuadros de castas que a veces nos enseñan en la secundaria o en la prepa. Pues fueron invenciones precisamente, esta manera de clasificar a la gente, pues pues fue en cierta manera discriminatorio. Por ejemplo, decíamos que si el español se casaba con la indígena, eras mestizo. Pero ya después todos fuimos mestizos y se olvidó que un español también se casaba con alguien de origen africano, y estos son los mulatos. ¿Qué fue la clasificación? Que fue la clasificación que se les dio. Pero después de esto hicieron más clasificaciones, los cuales en los documentos no viene. Tú mencionabas hace rato el saltapatrás, que me llamó la atención. Ajá. Y me da risa todavía eso, ¿qué es saltapatrás? Y lo que vemos en los documentos, solo, sobre todo el siglo XVI, vemos al negro como tal. En el siglo XVII ya vemos mestizos, castizos. En el siglo XVIII estamos ya viendo moriscos, lobos, coyotes, pardos. Y todos ellos son de origen africano, y esto es lo que realmente vemos, y se le dice como calidad, no el término raza, porque el término como tal, en los estudios recientes, pues
estamos haciendo ya de por sí ya una clasificación que realmente no existe. Todos somos iguales, todos somos seres humanos y y el eso de clasificarte por tu piel, por tu manera de hablar, pues ya nos estamos diferenciando y ya no nos estamos tolerando, y por eso tenemos todos estos problemas tanto en las oficinas como en los órganos de gobierno y en todos los lugares. Entonces, el diferenciarnos, el no el vernos como iguales, pues ya estamos haciendo uso de esta palabra que, aunque digamos que no lo somos, estamos discriminando al otro, incluso en las familias. No todos eran de piel clara, pero el morenito, el prietito, la parte oscura, negra, siempre se ha visto como algo malo, cuando en realidad lo que queremos hacer, o me gustaría que parte de mis estudios, es reivindicar a esta población que eran unos maestros en agricultura, eran unos maestros en el baile, en la música, que también son temas que todavía no hemos abordado. Claro. En Colima. Y bueno, si nos vamos más atrás, hasta podíamos hablar del origen del hombre, ¿no? Que entonces, bueno, lo que se intenta, tanto en la coordinación de estudios de afrodescendientes, como lo que intento yo en mi cubículo de manera sencilla, dar una aportación, es reivindicar. Si en otro estudio reivindiqué a las mujeres, ahora lo que quiero es reivindicar a esta población que durante mucho tiempo no fue vista y siempre ha sido como hasta oculto, se oculta, ¿no? Sí. Y bueno, pues Gracias, esto es lo Irma. que está aquí, y esperemos que lo vean así. Son avances de investigación, y que el día de mañana nos podemos encontrar otro documento y que a lo mejor cambia parte de esta historia, pero por eso día con día hacemos historia. Así es. Y bueno, yo le pido a Irma que nos platique de dónde vivía esta gente, dónde estaba, cuáles eran sus relaciones, cómo comerciaban, si interactuaban con otros grupos. Ya lo vimos que a nivel religioso sí lo hacían, pero hay que ver si de manera cotidiana, es decir, iban al mismo mercado, compraban en las mismas tiendas, los despachaban igual en las instancias de gobierno virreinal. ¿Cómo era el comportamiento de estos grupos afrodescendientes, afroraciales, afroespaciales en esta región de Colima? ¿Cuál era la situación de ellos, Irma? Mira, una cosa muy importante que hemos visto en los estudios recientes sobre Colima es que nuestra población estuvo integrada por españoles, por filipinos, por indígenas y por africanos. Entonces yo creo que Colima es especial. Ya decir que tenemos ya comprobado que llegó una población, también en un número quizás menor, la población filipina. Quien ha estudiado bien este tema es la doctora Paulina Machuca, y ya se ha presentado en diferentes foros y ya tiene diferentes publicaciones para que vean también los remanentes culturales de la población filipina, y sobre todo la tuba, ¿no? Y el vino de coco. Y algo así queremos hacer con la población mulata. Lo que hemos visto, de acuerdo a los padrones, es que en el barrio Dulce Nombre de Jesús, donde estaba lo que ahora es el Auditorio Miguel de la Madrid y sus alrededores, pero recuerden que había río, o sea, no era tanto hacia allá, sino una cuadrita. Tenemos un padrón parroquial localizado en el archivo de Morelia, en donde viene por haciendas y por barrios, y vemos que en el barrio Dulce Nombre de Jesús existía un alto número de la población, y que estaban casados con españoles, algunos de estos vecinos que vivían en ese barrio, y se dedicaban de tuberos, pregoneros, operarios,
y un alto en Colima en ese entonces, también estamos hablando del 18, existían 5 milicias, de las cuales 4 eran de mulatos. Entonces, voy a dar otro pequeño avance de investigación sobre la población mulata y las milicias. Teníamos un alto número en la milicia, y era que ellos no pagaban tributo. Los militares de ese entonces tenían ciertos privilegios, porque hubo en una ocasión defendieron a la corona, y entonces desde entonces no importaba también tu calidad, ya por pertenecer a la milicia tenías ciertos privilegios. Y en Colima teníamos un alto número en la milicia de gente de parda, ya le llaman parda. Ya en el siglo XVIII, finales del XVIII, ya vemos que ya no se encuentra el mulato ni el morisco, muy poco coyote, la mayoría son pardos, y que también son personas de origen de sangre africana, de los cuales incluso hay gente que ha dado hasta detalles de que ya la población parda ya es de piel más blanca, más clara, más amarilla, de color cocho, dicen algunos investigadores, lo cual tendríamos que tomarlo también así con asegúnes y ver si en Colima realmente la población parda también era como tal. Otro tema que no se ha abordado y que sería muy importante ver es la participación de la población parda en la lucha por la independencia. Tenemos ya a Morelos. Documentados a José María Morelos, documentado a Vicente Guerrero. Entonces, en Colima no lo hemos estudiado. Y sería algo muy muy interesante ver esta participación de la población, hasta dónde llegamos y fueron. Sí, yo creo hipotéticamente que fue importante, sobre todo por este caso particular que comentas, ¿no? La pertenencia a las milicias, 5 grupos, y de esos 5, 4 eran de morenos o de gente afrodescendiente. Nos habla pues de una participación importante de parte del ejército realista. Sí. Y bueno, habrá que ver, pero sí tenemos los casos documentados de José María Teclo Pérez Morelos y Pavón y de Vicente Guerrero, que uno se le reconoce como mulato y al otro como negro, como un afrodescendiente. No obstante pues que la iconografía los presenta cada vez más blancos. Y de alguna manera pues estamos alejándonos de la realidad y de la verdad histórica documentada. Sí, también a nivel nacional un pintor muy famoso y era mulato, Juan Correa. En Colima también hubo un pintor mulato, por ahí todavía no podemos decir el nombre, estamos buscando su información. Hay una canción que cuando fui por primera vez a la Ciudad de México y la cantaron y me dijeron que era de origen africano, pues la canción, la de Acitrón de un fandango, sango, sango, sabare, esa también es un remanente cultural que tenemos de la población. No, y nos podemos ir también a la alimentación, a la comida, a las combinaciones que hay, a la arquitectura. De veras que las devociones, porque mucha gente dice, bueno, tenemos a San Martín de Porres, pero eso ya fue más reciente. Sí. En el siglo XVIII es Santa Efigenia, San Benito Palermo y otros por ahí que también los tuvimos en Colima. Digo negro sin ser despectivo, absolutamente. Sí, hay gente, incluso ha habido seminarios extensos en cuanto a decir negro, negroide, tercera raíz, o sea, son términos que se han ido un poquito como superando. Por eso el afrodescendiente es como de manera social, política, ¿no? Pero ya hay gente que dice afromexicanos.
yo Sí. no sé si me puedo atrever a decir afrocolimenses, pero ya de clasificar no me gusta tanto. Yo creo que hay que reconocerlos como... Así es, ajá, ¿no? así es. Como Los son. aborígenes son aborígenes, los indígenas, nosotros somos mestizos, nos ubicamos en esa condición, con esta Pero fíjate, rica todos combinación. decimos que somos mestizos, pero realmente ya de mestizos, ¿no? También podemos decir mulatos, Claro, ¿no? claro. Y entonces, esto es un estudio que tenemos que continuar para ver realmente cómo llamarnos para hacernos más iguales, ¿no? Y evitar este tipo de clasificarnos unos a otros, que ya de por sí estamos clasificados, si estás gordito, chaparrito, moreno, alto, y todo eso es parte de la Sí. discriminación que todos vivimos todos los días. Irma, pues agradezco mucho, mucho en todo lo que vale esta presentación de avances que nos hiciste sobre este proyecto tan interesante, tan incluyente socialmente Tan apasionante. y tan apasionante. Y pues yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, soy colaboradora del Archivo Histórico del municipio de Colima, y si a algún estudiante le interesa abordar este tema, con mucho gusto, pues podemos hacer equipo, armar un seminario, armar un congreso con gente nueva. En el Archivo Histórico creo que el próximo año va a haber un curso de paleografía muy importante para que todos podamos entrar a los archivos que ahí están, nos están esperando. Alguien me decía en el Facebook que es paleografía. Bueno, pues es entender y reescribir lo que está escrito en letra antigua y quizá en un significado diferente al que ahora tenemos. Por ejemplo, vemos documentos antiguos y vemos la B con la D y decimos, ¿y esto qué significa? Pues significa usted, Ajá. ¿sí? Con un Sí, punto. Sí, Usted. sí, hay varias palabras Sí, que... hay ajá, varias palabras que de pronto las vemos y no se entienden. Irma, nos tenemos se que puede... despedir. Ay, A ustedes, amigas, amigos, como siempre, les agradezco el favor de su atención, invitándolos para que juntos sigamos andando, y a Irma, pues todo mi respeto, mi muchas cariño gracias, y mi Noé, gratitud. y muchas gracias por esta nueva manera de hacer difusión de la historia. Bueno, Felicidades a todos. Lo hacemos con todo el cariño. Saludos a Francisco Padilla, Sí, felicidades director a Francisco. y productor general de Andares por la Historia, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Pásela bien, nos saludamos en la siguiente. Gracias.